En esta semana, específicamente el día 26, eso fue el miércoles de la semana pasada, estuvo por El Salvador la secretaria de Seguridad Nacional, Francesca, de los Estados Unidos, Kristi Noem, y se reunió con Nayib Bukele allí en El Salvador, eh, y continuando con lo que comenzó ya el presidente, con lo que continuó el secretario de Estado, Marco Rubio, y se presentó Kristi Noem con esta cuestión de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. Así que las políticas, eso no lo para nadie, y el acuerdo que existe entre Estados Unidos y la administración de Bukele en El Salvador continúa. ¿Ok? ¿En qué consistía esa reunión? Te escucho, Francesca. ¿Qué fue lo que se acordó? Si algo, si hay algo distinto a lo que ya tenemos, o si simplemente es protocolar y ella la pasearon por ahí por el CICOT y pudo ver todo como presencialmente como es. Cuéntanos. Bueno, en efecto, sí la pasearon. Por ahí hay unas imágenes de ella, ¿verdad? Diciendo que si está fuera de base con relación a lo que es la administración de Trump y las políticas migratorias, pues evidentemente te van a deportar y dice, podrías terminar aquí en El Salvador. Recordemos que hay un acuerdo de la administración Trump con el gobierno de El Salvador para encarcelar particularmente a esta gente que está identificada con el Tren de Aragua en la cárcel del CICOT, que es esta mega cárcel que ha creado Bukele en El Salvador, que caben 40.000 prisioneros. Ya hay dos vuelos que Estados Unidos ha enviado llenos de prisioneros, que ellos están allí a un costo de 2 millones de dólares. Así que la Secretaría de Seguridad Nacional evidentemente va a reforzar ese asunto y a darse cuenta, ¿verdad? Cerciorarse de primera mano que en efecto estén esos prisioneros allí. También hace, ¿verdad? Un llamado a que si usted está ilegal, sabe que puede, si está ilegal y está delinquiendo, va a poder terminar allí. Y deja claro que el asunto de las oposiciones que está enfrentando la presidencia de Donald Trump con relación a esas deportaciones va a tener que ser un asunto que se atienda en el tribunal y que siga su curso. Ahí está José. ¿Dónde está José? Acabo de entrar aquí a media, pero lo importante es que escuché a Francesca y concuerdo con ella. Este, Insisto en que esto va a terminar resolviendo los tribunales y Donald Trump va a tratar de establecer su política pública, no solamente en esto de las deportaciones, lo va a tratar de establecer en todo lo que él dijo que va a hacer su gobierno. Y va a continuar haciendo, y que si los tribunales entienden que él está errado, pues que lo resuelvan ellos. Mira, ella, la funcionaria, ¿verdad? Fue interesante porque, como dice Francesca, ella publicó en su cuenta de X, de Twitter, ¿verdad? Que era Twitter antes, esto de que vengan ahora, entréguense. Ahora, si eso no ocurre, me pareció como escuchar cuando el FBI decía eso aquí en Puerto Rico. De lo contrario, pues te vamos a cazar, te vamos a arrestar y podrías terminar en la prisión salvadoreña. O sea, ella parece que olvida que esa prisión salvadoreña no es para cualquier migrante, sino para organizaciones terroristas que han sido declaradas como tal por el presidente en la orden ejecutiva presidencial al amparo de la ley de enemigos extranjeros y de la nación de 1798. O sea, no es cualquier una ley del siglo XVIII que se está invocando y que se está invocando correctamente porque hasta la Segunda Guerra Mundial esa ley se invocó y también George W. Hijo, ¿verdad? Bush hijo también la invocó cuando ocurrieron los sucesos de 9/11. Este, y está clara en que la cooperación con Bukele va a continuar. El arrendamiento con Bukele está ratificado, eso no hay duda. Allí esa prisión, ella se cercioró, la vio, son 70 kilómetros de cárcel que está ubicada en El Salvador. Vio de sus propios ojos cómo están allí, cómo viven esta organización, esta pandilla que era la más peligrosa del Ecuador.
Digo, pandilla que llegaba hasta los Estados Unidos, que son los Maras Salvatrucha, que en Estados Unidos le llamaban los MS-13. Otra segunda banda fuertísima, que es el Barrio 18, y que de los Estados Unidos ha recibido, entendemos que el número lo tenemos, que son 238, Francesca, de venezolanos deportados, por lo menos el 15 de marzo, que fue cuando se invocó la ley y cuando inmediatamente despegaron 3 aviones con esa gente. ¿Ok? Se arrendó eso a un costo de 6 millones de dólares que se va a estar pagando anualmente. Y así se dijo, que es renovable. Esos 6 millones no se habló de alza en el canon, sino que van a seguir esos 6 millones de dólares si el gobierno de Trump renueva ese arrendamiento, ¿verdad? Por los espacios que hay. Este, y entonces de esos 230, de esos 238, 137, según se confirma, fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros. Aunque se dice que todos eran miembros de esta organización del Tren de Aragua, todos eran miembros de ahí. ¿Quiénes han criticado eso? Bueno, Amnistía Internacional, que todo lo critica, pues lo criticó diciendo que son insostenibles las condiciones de los venezolanos enviados a la megaprisión, al SECOT. Pues yo no sé, yo una vez recuerdo, yo no sé si tú lo recuerdas, José, Francesca, yo creo que ustedes eran muy pequeños todavía, pero a lo mejor sí. Había Gracias. uno, uno, una gente ahí que trabajaba en el Canal 11, no te acuerdas de la Hitza, una muchacha ahí que trabajaba en la televisión y entonces llegó con el novio a la República Dominicana y en el yate en que estaban encontraron droga, cocaína, mucha cocaína. Y la cuestión es que los metieron presos por un tiempo allá en las cárceles dominicanas. Laura Y no se llamaba ella. esa misma, Laura, creo que está en lo correcto. Y entonces se quejaban de que no habían baños, de que la gente allí pues defecaba en letrina, orinaba en letrina, comían porquería. Bueno, si usted va, ¿verdad? Yo no el Chicón no es el hotel, no es un hotel, no es por ejemplo el Hilton de Ponce, no espere eso, ¿no? Este, pero si usted compara con eso que describe doña Laura en la República Dominicana con el SICOT, pues el SICOT es una cárcel moderna, pero es una cárcel. No espere que si usted es un criminal, porque recuerde que si usted es un inmigrante ilegal en territorio americano, agravado si pertenece a alguna organización declarada como enemiga de la nación bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, pues mire, no espere que lo manden para el Hilton. O sea, no es para ahí, no lo van a mandar para un Airbnb bien chulo, de esos que José se va los fines de semana a disfrutar la vida. ¿Me entienden? No va para allá, usted va para el Chicot, me sigue, usted va para allí y le van a dar 3 comidas, ¿verdad? Que es usualmente lo que comen los centroamericanos, que será la torta esa llena de habichuelas negras y un poco de carne, con agua, y la comerá 3 veces al día, y lo más bien que se mantienen esa gente con eso. Así que eso es lo que hay. Y entonces escuché, Francesca, escuché, José, digo, escuché, no leí, se los envié a ustedes, que incluso el imbécil presidente de Venezuela, contrató un bufete de abogados en El Salvador de mucho prestigio para erradicar los recursos legales que sean necesarios, aparentemente, ¿verdad? Los recursos legales que sean necesarios para este, luchar porque saquen de ahí a los venezolanos que ahí están. Yo estoy seguro que al presidente Trump no le va a importar que usted se los lleve nuevamente para Venezuela. El problema es que esa gente que está ahí querrán volver a Venezuela o prefieren quedarse en el Chicot
comiendo tortas con frijoles negros. Pues yo no sé. Te escucho en cuanto a eso, José. Te escucho en cuanto a eso. Bueno, ese contratito estuviera bueno si no se contrataba a nosotros, podíamos tratar de devolverle a los venezolanos allá a Venezuela, Claro, claro, con mucho gusto. pero con mucho gusto, un precio módico para nuestro retiro. Pero la realidad es que tengan suerte. No sé bajo qué. Vuelvo y te digo, habría que ver cuál es la ley en Ecuador, en Honduras, cómo pueden aplicar, porque ¿qué va a radicar? ¿Un habeas corpus? Yo no sé qué van a radicar esa gente, ¿verdad? Me imagino que primero tendrás que identificar la figura jurídica. Claro, son abogados salvadoreños que conocen el derecho de Que su país, deberían pero conocer el sí, me derecho. imagino. Lo que pasa es que quien los juzga no fue El Salvador. No, va a ser El Salvador. Y entonces la cuestión es que la Corte Suprema del Salvador, yo no sé si tú sabes, está completamente renovada por Sí, gente que apoya a Bukele, ¿verdad? Por jueces que son pro Bukele, ¿verdad? Eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que le tengan que dar necesariamente la razón a Bukele, pero yo me parece que tiene unos puntitos anotados y yo me parece que los jueces de esa corte verán con buenos ojos la aportación inicial de un contrato de arrendamiento de 6 millones ahora por este año renovable y que pueda aumentar según yo vaya metiendo delincuentes de este tipo de gangas allí. ¿Me sigue? yo creo que Así esto no que va a tener éxito ninguno. Yo, así lo veo yo, ¿verdad? puedo equivocarme, pero Yo creo lo mismo. Francesca, ¿qué tú dices de esto? Yo no creo que eso tenga mucho éxito en... Cuando Bukele empieza a perseguir, fueron bajo una ley similar de emergencia de la que está invocando el presidente de Trump. Todavía esa gente no se le ha radicado cargos criminales, para que sepan. O sea, esto juzgándolos a nivel local, porque si usted básicamente, cuando usted es un extranjero ilegal en nación americana, su- sus derechos, si algunos, son mínimos. No se pintorree, porque usted no es ciudadano americano para reclamar las protecciones constitucionales. Eso es para los ciudadanos. Punto, se acabó. Si usted no es ciudadano, no pretenda reclamar eso. Claro, no es que lo van a, ¿verdad? Lo van a torturar y le van a meter, ¿verdad? Le van a hacer de estas cosas eh, como, qué sé yo, como hacía la Santa Inquisición, si usted no era converso a la buena o a la mala. Pero lo que quiero decir con esto es que este tipo de prácticas en El Salvador no son extrañas, no son, sino que son como son, ¿ves? Son como son. Pero Este, son ajá, Francisco, son las que motivan esa creación del CICOT prácticamente. correcto. exactamente, así mismo es. Y eso es lo que hay allí. Esa gente está allí hasta que, vamos, hasta que cuando le dé la gana al gobierno, este, celebrarles un juicio a esa gente, punto. No hay de otra. Esa es la realidad. Y entonces, pues, discúlpame que estoy aquí compartiendo el programa, que si no la Hitza me regaña, sí que estoy cumpliendo con eso, la Hitza. Mira, por otro lado, tú sabes que, y hemos discutido en estas últimas semanas, el montón de tieros en distintas cortes que se han radicado en contra del presidente y de las políticas del presidente, mayormente las migratorias, pero hay tieros de toda clase y de todos los gustos y de todos los colores, en términos de todas las órdenes ejecutivas del presidente. No hay manera de complacer a esta gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora el presidente ha levantado, precisamente bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, ante un TRO. Un TRO es un Temporary Restraining Order, en español un entredicho provisional, donde los jueces pararon la deportación de extranjeros al Salvador, precisamente al CICOT, ¿verdad? Bajo esa ley de enemigos extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? Hay un juez de distrito que es en Washington, D.C., que es este individuo de nombre James Bosberg. Este James Bosberg es un juez liberal nombrado por el presidente Barack Obama, este, y le paró,
¿verdad? Le paró esto, paró las deportaciones a El Salvador. Esa es la realidad. Entonces, este juez, este caso está sumamente interesante porque ya llegó a la Corte Suprema el viernes, se hizo la petición por el presidente, pero dando así como que José por encima, Francesca, los hechos, pues cuando salen estos primeros tres vuelos el 15 de marzo, llevando a los 238 miembros de venezolanos, miembros de la ganga Desde esta Aragua. del Tren de Aragua, este juez emitió un tiro, ¿verdad? Creo que uno de los aviones viró, pero 238 están allí, punto. Ya eso lo tenemos en el CICOT metido. Entonces, ahí hay una demanda que la incoan 5 venezolanos, ¿verdad? Y esos son los que se llaman los name defendants. Recuerda que nosotros empezamos a discutir esto la semana pasada y que el presidente decía, bueno, pues entonces los name defendants, pues que se paralicen con el TRO, pero lo que son un name defendants que no se paralicen con el TRO y permíteme entonces continuar mi procedimiento contra los unnamed, ¿verdad? Pero contra eso pues no hay problema, vemos el juicio. Bueno, la cuestión es que de facto todo se ha paralizado, ¿no? Y el tribunal de apelaciones confirmó la paralización. Eso vamos a discutir con calma esta decisión del Tribunal de Apelaciones del DC Circuit. Entonces, porque fue una decisión 2-1, y hay uno dándole la razón al presidente. Bueno, la cosa es que a mí me convence esto que plantea Trump, y me convence infinitamente. O sea, él dice, mire, yo tengo un privilegio ejecutivo, eso no hay duda. Eso desde que Estados Unidos existe el privilegio ejecutivo. Eso lo sabemos desde la primera corte Marbury, eso lo sabemos nosotros cuando entramos a estudiar derecho, desde que se instituye la República, ¿verdad? Y es más, aún bajo los artículos de la Confederación, no hay duda de que existía ese privilegio ejecutivo. Y ese privilegio ejecutivo no solamente para información de los que nos ven, ¿verdad? No solamente lo tiene el presidente, lo tienen los gobernadores de los estados, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hablamos del presidente es una cosa más sensitiva, porque claro, esto lo más importante aquí son los poderes de guerra para declarar la guerra que tiene el presidente, ¿verdad? Entonces, obviamente, él ha dicho que esta gente que se está metiendo por la frontera, estos extranjeros, estos inmigrantes ilegales, pues constituyen una invasión bajo los parámetros de la ley de enemigos extranjeros de 1768, 69, perdón, de 1769. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, él dice, el cómo yo estoy sacando a esta gente, el cómo yo los estoy deportando, las horas en que salen los aviones, los vuelos, los aviones en que son transportados, hacia dónde van, la ruta que toman, todo eso yo no te lo voy a decir, juez, porque eso está privilegiado. Bueno, y yo creo que sí se tiene que privilegiar, porque acuérdense que son terroristas bajo la ley de enemigos extranjeros de 1769 y cualquiera podría interceptar esos aviones. Pues no sabemos si esos aviones, que supongo que sí, están siendo escoltados por aviones caza de los Estados Unidos, de guerra me refiero. Supongo que sí, supongo que esa gente no están volando así solo por sí, ¿no? Este, y vamos, eh, él le dice al juez, yo no te voy a dar esa información específica, no, te la voy a dar. Entonces, yo lo que, ¿verdad? Ustedes saben que eso ciertamente está privilegiado, el sedazo, el escrutinio más laxo, porque Mm. estamos hablando de los poderes del presidente, no es un escrutinio estricto, ¿verdad? Sino del más laxo. Y yo me pregunto en qué medida un juez tiene que meterse en esas particularidades para resolver un cuestionamiento legal de si está bien aplicada o no a este asunto, si constituye ser una invasión o no, la entrada de ilegales centro y suramericanos por la frontera de México a los Estados Unidos desde San Diego, California hasta Texas. Les dejo yo eso a ustedes. Este, y si para
resolver el issue, el presidente, perdón, el juez tiene que saber esto, tienen que entregarle estos detalles, este, y de qué manera es eso. eh, Vamos, si es eso, debe ser privilegiado o no, lo dejo a ustedes. A mí me convenció. José, Francesca, José, te escucho primero, que antes de que se te caiga la señal y te tengamos que rescatar. La realidad es que yo entiendo que cómo se está haciendo la deportación no es lo que se debería atacar aquí. Mm, Si era válida o no la deportación, el cómo se está haciendo, para mí es bastante irrelevante. Entiendo que ciertamente eso puede ser privilegiado. Cómo se asegura la seguridad tanto de las personas que los están moviendo como de De los mismos de las mismas personas, ¿verdad? De los mismos que están inmigrantes. deportando. Ajá. De los mismos inmigrantes, o sea, ese particular ciertamente yo creo que es irrelevante. Aquí es si la deportación es válida o no, es lo importante. Porque después que se ve por la seguridad de ellos, que llegaron bien, que llegaron saludables, pues ¿cómo se hizo? Se hubo que sacarlos de noche. Se tuvo que salir a las 3 de la mañana. Si se utilizaron aviones del ejército o no se utilizaron aviones del ejército. Pues para mí eso sería relevante. Aquí lo relevante debe ser ciertamente si esas personas se debían o no debían haber sido deportadas. Eso para mí es lo importante aquí. Dejo a Francesca, te Francesca escucho. con la palabra. sí, bueno, ciertamente debe haber información privilegiada aquí. Yo creo que el asunto de la seguridad nacional pudiera estar comprometido hasta cierto punto con esas operaciones, no solamente la seguridad de quienes los transportan, también de los propios personas a ser deportadas, ¿no? Sí creo que hay un asunto, como dice José, de la validez de esa deportación como cuestión de realidad. Planteamientos que han surgido ahora, como podría ser el que depórtalo, ¿verdad? Pero a su país de origen ya es un asunto que se está atendiendo. Me parecería a mí un asunto más importante o más medular a tratar que la hora, como dice José, o que ese asunto que me parecería a mí que sí contiene información privilegiada. Particularmente cuando partimos de la premisa de que se ha activado una ley de enemigos extranjeros y que se ha declarado enemigos de Estados Unidos a esas organizaciones que se están moviendo, particularmente al CICOT. Yo no creo que tampoco el gobierno haya sido en extremo cuidadoso en el asunto de la confidencialidad de esas transacciones que se están haciendo. Recordemos que la semana pasada Marco Rubio era quien estaba haciendo las manifestaciones de que ya esa gente había llegado al CICOT. Recordemos también a la de defensa, la de seguridad nacional, haciendo manifestaciones y explicando cosas de esos traslados. No me parece que hayan sido los más cuidadosos del mundo, pero sí me parece que el presidente tiene un privilegio y una autoridad para declarar eso como un secreto de Estado y evidentemente así lo ha hecho. Parte de lo que tendrá que evaluar el juez, si en efecto aplica ese privilegio, ya vi por ahí que parte de las cosas o de las probabilidades que se están manejando es que los documentos o la información que está pidiendo el juez pueda hacerse en cámara. Pero insisto, me parece que más medular que la hora y los asuntos que se han pedido, me parece que el juez los quiere. Mi impresión es para saber si se cumplió o no con la hora desde el punto de vista de que una vez él dictó la orden de que esos vuelos no salieran, salieron los aviones, entonces hay quien está planteando que eso se hizo de manera intencional para violentar la orden, pero la realidad es que esa gente está en El Salvador. ¿Cómo el juez va a conseguir que regresen? Pues no sé, me parece que está un poco difícil, pero insisto, me parece que tampoco el gobierno ha sido en extremo cuidadoso con ese secreto de Estado que hoy plantea. Mira, tú sabes que la doctrina ha sido, eh, en términos de cuando se levanta el privilegio por el gobierno, por el presidente, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Este, pues el estándar de las cortes, incluyendo, ¿verdad? Si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Suprema, es darle deferencia al poder gubernamental ejecutivo en términos del levantamiento del privilegio. O sea, que usualmente la deferencia es en favor de lo que plantea el presidente X en el momento Y. Eso ha sido la tradición judicial hasta hoy, ¿verdad? Entonces, por otro lado,
yo se cuestiona y se cuestiona la aplicación de esta ley. Repetimos, ¿verdad? Para estar claro, eso no es a todo extranjero. Un extranjero que viene, vamos a poner, de, de Nicaragua, entra a los Estados Unidos. Este tipo sembraba China en un pueblito de allí de Nicaragua. Pónganle que fue a la universidad y se hizo ingeniero, ¿verdad? Este, y llegó a los Estados Unidos. Ese, si se legaliza bien, si no se legaliza, lo van a devolver a Nicaragua. Ese no va para el CICOT. Eso, para que estemos claros en esto. Ese no va para el CICOT. Eh, ese, ese, ese va nuevamente para su país de origen y volverá a sembrar China, ¿verdad? Y a practicar la profesión de ingenierías cuando el gobierno de su país lo autorice. Eso es basically esa es la realidad legal, ¿ok? Entonces, se critica la aplicación de esta ley. Mire, la aplicación de esta ley, quiero decir algo, cuando él emite esto en la orden ejecutiva presidencial, él nombra, el presidente Trump nombra las gangas, las organizaciones criminales que se está persiguiendo. Y yo recuerdo cuando vino el 9/11 en el 2001 y estos ataques terroristas a las Twin Towers en Nueva York, y vino Bush y declaró la guerra al mundo entero, el tipo, porque como un patán, ese individuo se paró allí y entonces empezó a decir y apareció un nuevo eh, enemigo en el escenario, que es el terrorismo internacional, y los vamos a cazar como zorros cuando se metan en el hoyo, qué sé yo qué, ¿te acuerdas de todo eso? Y yo sé que obviamente eso lo han visto en grabaciones cuando el presidente Bush pronunció ese famoso discurso, ¿verdad? Entonces nadie dijo nada, porque claro, cuando se destruyeron esas dos torres gemelas, a todo el mundo le partió el alma. Eso yo, y todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo ese día. Yo recuerdo ese día yo estaba en una sala del tribunal de ahí bonito, en un receso, voy a la guaguita de la frente del tribunal, me estaba comiendo dos hot dogs, dos grandes, y cuando vuelvo a entrar a la sala, en la sala superior La 3-0. dieta. Sí, qué clase de dieta. Entonces, el juez era Aurelio Gracia y me dice, fiscal, acaban de derribar las Torres Gemelas en Nueva York. Este, y fuimos los abogados y los fiscales a un lugar de tribunal a ver esto de ese ataque para que viéramos cómo habían sido destruidas las Torres Gemelas. O sea, todo el mundo se acuerda de eso, José. Entonces, nadie le dijo nada. Cuando este individuo empieza a pelear con todo el mundo, que se sabía que era toda una manipulación burda, todo el mundo se lo aplaudió. Pero entonces a Trump, todo el mundo lo critica, ¿verdad? Digo que todo el mundo, yo creo que estoy exagerando. Yo creo que eso es lo que se proyecta, pero no es la verdad. Este, y, y entonces, yo creo que también tiene que haber diferencia en términos de si él bajo esa ley del siglo XVIII lo que declara como una amenaza a los Estados Unidos la inmigración ilegal, tienes que darle diferencia, aunque no te guste, Ujú. porque la política pública y qué es una amenaza para la nación es un issue del Ejecutivo, no de los jueces. Entonces, estamos ante un, un país al que pertenecemos, donde los jueces quieren gobernar y yo los invito a que corran, que corran en elecciones. ¿Tú quieres gobernar? Corre, corre una No, elección, postúlate, gana la nominación y gana la presidencia, charlatán, y hacer lo que tú quieras, pero desde el estrado, tú paralizar lo que, porque yo, oye, estamos ante una lo que democracia, pasa es que check and balances y todo esto, pero, pero cosas en donde claramente tú te tienes que dar la deferencia al Ejecutivo, te escucho ahora, José, brevemente, pues darle la no, deferencia al Ejecutivo aunque no te guste, porque hay muchas cosas a Obama que a mí no me gustaban, pero el que ganó fue él,
¿Me entiendes? Hay cosas de Biden que a mí no me gustaban. De hecho, nosotros siempre pensábamos que ese individuo no estaba bien psicológicamente, mentalmente, vamos, pero era el presidente y sus políticas son sus políticas. Y si quería indultar al hijo también, que lo indultara. Yo no sé si me caí. Ah, don Francesca está ahí, está bien. José, te escucho, Francesca, y después a José. Pero ciertamente hay una tradición judicial de esa diferencia, pero no es menos cierto que hay un casito por ahí, creo que es del 50 y tanto, que dice que, ¿verdad? El tribunal va eh, a examinar el alcance, ¿verdad? Y la procedencia de esa invocación de lo que sería ese secreto de Estado. Pues habrá que ver, evidentemente, el juez tiene cierta incomodidad por lo que surge de los recortes de prensa, pues no se cumplió con la orden que él dio y esos vuelos se paralizaron los subsiguientes, ¿verdad? Pero eso ya están en SICOT, así que habrá que esperar a ver. Pero ciertamente, como dice Francisco, la doctrina históricamente ha sido, ¿verdad? Esa deferencia. Y como dice Francisco, después de los de la torre, de lo de las Torres Gemelas, ese asunto se incrementó. Por ahí hay unos números que dicen que hay hasta en un cuatrenio 29 de esa, ¿verdad? Invocaciones de secretos del Estado. Así que habrá que esperar a ver. Todo pareciera indicar que sí, que va. No hay mayor información que revelar con relación a ese particular. José, Yo, te escucho en términos de eso, de esta cuestión de la deferencia en términos del privilegio, no, la cuestión de que si es el presidente quien debe, ¿verdad? Como presidente electo es el que debe saber cuál es el enemigo del país, y no los tribunales. Si eso es así o no es así, ¿qué me dices? Te escucho. yo creo que tiene que estar fundamentado determinar quién es enemigo del país. Evidentemente tiene que, algún fundamento tiene que tener. A lo mejor no tienes que ir al detalle, pero alguna información tienes que dar, porque imagínate que yo sea mañana gobernador de Puerto Rico, evidentemente eso no va a suceder, y que diga que los estadistas son enemigos del Estado. Pero hay que residenciarte Porque por yo lo loco. digo es bueno, Pero ahí habría pero que residenciarte por loco. te puedo mencionar varios estadistas que yo creo que son enemigos del Estado. Son enemigos de los mismos estadistas, pero viene. Pues puedo hacerte una lista. Pero lo que digo es independientemente de cualquier grupo, el grupo que tú quieras, Sí, sí, te entiendo, tiene que yo te haber entiendo. algún fundamento. O sea, algún fundamento. Yo creo que no tienes que dar el detalle, pero aquí tiene que haber unos fundamentos. Mira, yo tengo una información privilegiada, me la proveyó el FBI, hay una investigación sobre unos particulares en los cuales estas personas son consideradas enemigos del Estado. Y, y entonces, yo creo que eso debe ser, ¿verdad? Suficiente para darle respeto y deferencia a ese privilegio. Lo que sucede, pues, insisto, alguna información tienes que proveer, no tiene que ser exacta, no tienes que decir el detalle de la fuente, pero yo creo que debes poner en posición a la ciudadanía de por qué estás invocando esa ley y en qué está fundamentada tu determinación. Mañana Fico es presidente y dicen que los fupistas de pelo largo y eso que se amarraban a los portones de allí de Calle cuando él estudiaba son enemigos del Estado y Siempre lo he entonces vamos. considerado, siempre lo he considerado así, No, créeme, pues es cuando que uno me graduó. yo estoy casi, yo sé que este comentario es bastante accurate. Entonces, pues la realidad es que entonces vamos a tomar la determinación que los vamos a enviar para Guantánamo. Porque realmente el CICOT él lo está utilizando como si fuera lo que se utilizaba antes a Guantánamo. Mi percepción, ¿verdad? Lo que pasa Así es es, que así es. tiene, tiene una facilidad más grande y él no paga para que otro lo administre realmente Claro. bajo las condiciones de Bukele, que son, le guste o no, son altamente criticadas por la comunidad internacional. Lo que pasa es que Bukele le cayó la boca cuando le dice, cuando me mataban a tanta gente en las calles, ustedes no hacían nada, pero ahora cuando los arresto, nadie se preocupaba por los inocentes que morían y ahora
están preocupándose por los asesinos que ellos ajenos. Ahí está, con eso que dijiste, ahí yo pondría el muñequito ese que dice 100 arriba con un dedito. Ese, está perfecto lo que hiciste, ese análisis. Está perfecto lo que dijiste ahí. Perfecto. De verdad que sí. Mira, aparte de eso, ahora en el apelativo se formó un issue de si hay jurisdicción o no, que si dónde se debe plantear si era en el DC o era en Texas. Eso yo creo que es muy poco importante. Yo creo que el Supremo no va a entrar en ese análisis, sino que yo creo que debe entrar ya. El Supremo tiene que entrar ya y temprano en resolver esto. Tiene Yo que plantear. los veo medio de brazos cruzados. Yo creo que están Mm, siendo, Yo creo que tienen que resolverlo. Se planteó el viernes, José. oye, Se planteó el bueno, viernes, hermano. O sea, y sí, oye, hoy es pero lunes. ya se estaba comentando. Bueno, sí, pero el alto interés público, los Ahora, tribunales trabajan conforme al interés público. Eso tú y yo lo sabemos. no solo eso. Si tú puedes, cuando hablamos de jurisdicción, obviamente, y todos sabemos que la jurisdicción puede ser, eso es algo usado bien acomodatísimamente por los tribunales, ¿verdad? Hay un principio desde las Cortes del Common Law inglesas que dice que los tribunales son los guardianes de su propia jurisdicción, ¿verdad? Y por eso que lo primero que tiene que examinar un tribunal cuando le plantea un caso es, ¿tengo jurisdicción para entender en este caso? ¿Tengo jurisdicción general y tengo jurisdicción sobre la materia para entender en este caso? Más un tribunal federal que la cuestión aquí, la jurisdicción es limitada, no como, ¿verdad?, los tribunales estatales que la jurisdicción es original y es general, ¿verdad? Entonces, por un issue de competencia, más bien, si debe ser Texas o si debe ser DC, por lo que debemos examinar, es un issue de competencia, debe quitarme a mí, Tribunal Supremo, algo de un interés público para mí importante, y es dejar que el presidente de entrada en su segundo mes continúe con la ejecución de su política pública, que fue refrendada, porque no es algo que él hizo, eh, ¿verdad?, detrás de la cortina, sino que fue lo que le ofreció el pueblo americano. Y entonces me pregunto yo si la Corte Suprema debe entender en este caso ya para que la inquietud que pueda producir, porque oye, tiene que producir una sensación molesta en los ciudadanos, a mí me molesta que no se le permita al presidente ejecutar su política pública, ¿verdad? Y a mí me parece que, mira, mira, ahí yo les puse a ustedes una encuesta, José y Francesca, que hizo el Instituto Pew. eh, y entonces se maneja la encuesta, pero dice la encuesta que un tercio de los adultos mayores estadounidenses cree que los inmigrantes deben ser deportados. Una tercera parte. Y tú dices, wow, una tercera parte, pues dos terceras partes están en contra. No, 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 no. Dos terceras partes dicen que se deben deportar si tienen antecedentes penales. Si no tienen antecedentes penales, pues solamente hay un 16% que opina que no deben ser deportados si no tienen ningún antecedente penal. Pues yo creo que esa encuesta fue manejada, porque la encuesta brutal, inequívoca, inequívoca, fue el noviembre 8 del 2024, donde la gente votó como votó, de la manera en que votó y la paliza que dio el presidente actual. Y donde su caballito de Troya en la campaña fue precisamente el ataque a los inmigrantes ilegales, ¿verdad? Sacarlo. Y entonces, para legitimizarlo, vienen este fin de semana, por ejemplo, yo no sé si tú viste, que yo no puse esas cosas ahí, faltaban violines, pero estaba CNN, José y Francesca, escribiendo historia. Llegó este señor de Liberia a los 9 años, llegó a Estados Unidos, se hizo barbero. Entonces, los días libres en semana recortaba inmigrantes de gratis.
Después decía, yo no recuerdo cómo era Liberia, no sé de dónde vine. Bueno, no te olvidaste tanto, porque si tus días libres recortabas de gratis inmigrante, pues alguna conexión espiritual tenías con Liberia. Está arrestado esperando la deportación para Liberia. Decir, hay otro imbécil que se casó y es chicano, yo no sé de qué país de estos de Centroamérica, y lo van a devolver para allá. Después de que lleva 20 años aquí y la esposa recién casado está esperando un hijo. Pero, sorry, baby, pero tienes que volver a tu país, ¿me entiendes? Debiste pensarlo, no debiste hacer lo que hiciste, ¿ves? Este, Francesca, ¿estás ahí o estoy frisado? No, estoy ahí, No, estoy no, ahí. estoy listo. Es José el que está frisado. Te escucho sobre los violines y la encuesta, y luego a José sobre este punto. No, tengo que coincidir contigo en el asunto de que eso fue una promesa de campaña, eso no es un asunto que se ha traído y de ninguna forma puede entenderse como un engaño, fue una de las promesas más fuertes del presidente Trump. Eh, También no es menos cierto que siempre han habido deportaciones, ¿verdad? El asunto aquí me parece, yo hace una semana yo leía un reportaje que hablaba de que hay momentos en la historia, bajo el presidente Barack Obama, por ejemplo, que hubo un mes de febrero con más deportaciones que las que ha hecho el presidente Trump, aún con la promesa que ha hecho, ¿verdad? Me parece que ese asunto también hay que tomarlo con pinzas. Es un asunto bien bien sensible, pero que evidentemente levanta muchas pasiones y tiene todo el ojo público puesto sobre él, justamente por ser una promesa de campaña. Pero nadie debe olvidar que el asunto de las deportaciones no es un asunto nuevo, no es un asunto que se creó bajo la presidencia del presidente Trump, es un asunto que se ha atendido, que él lo haya tomado como una bandera de su campaña y que ahora mismo sea una de las gestiones prioritarias de su gobierno es una cosa, pero no debemos olvidar que en efecto, siempre se han deportado personas y que tú estar sin autorización y tú no tener un estatus migratorio regulado, pues siempre puede ser motivo para que puedas ser deportado. De hecho, y aunque lo tengas regulado, si tú no estás naturalizado y no eres ciudadano y tú delinques, pudieras también ser sacado de la jurisdicción de los Estados Unidos. Así es, José, te escucho sobre esta temática. Mira, mira dónde yo voy a ir. Estoy como que yendo a la raíz del problema y no sé si voy a diferir de un particular. ¿Por qué se escoge una persona para una elección? Estamos partiendo de la premisa de que se escoja por sus propuestas de campaña, que eso estaríamos hablando que el electorado sería uno pensante y que hace un análisis de las propuestas de un candidato vis a vis otro candidato para la elección del mismo. Pues yo tiendo a diferir, eso sería lo correcto, eso es lo que debe, esa es la ideología quizás de la democracia, pero yo no creo que eso sea ciertamente correcto del todo. La mayoría de las personas votan por partido. Y después de eso viene el análisis de quién es peor o quién es mejor. Y entonces yo estoy 100% de acuerdo con que ustedes analizan las políticas o las propuestas de campaña de un presidente y las de otro y dicen, pues, este tiene estas que me gustan, estas no me gustan, y dentro de las propuestas del otro tienen estas que me gustan y que no me gustan. No necesariamente, a lo que voy es que no necesariamente que Trump haya dado la pela que dio, es que todo el mundo estaba de acuerdo con la política pública que él iba a establecer dirigido a las deportaciones. Puede ser porque el otro candidato era sumamente malo. Es más, en Puerto Rico aquí eh, Se hemos nos tenido fue elecciones, ahora. que gana quizás el menos malo de los candidatos y las propuestas aquí nadie las lee. ¿Cuántas personas realmente leen las propuestas de campaña o le presta la atención que amerita las propuestas de campaña? Siendo realistas, vamos.
Sánchez no va a votar por un popular ni porque le prometa la estadidad. Este, la realidad es que lo que sí veo es que no debe ser una sorpresa, porque sí él estableció que es una propuesta de campaña, pero no puedo, se me hace difícil entender que como él tuvo el aval del pueblo como lo tuvo, está todo el mundo de acuerdo con la política que él iba a establecer en relación a las deportaciones. Es más, él habló de las deportaciones en masa, pero ¿cuántos de nosotros realmente sabían cómo se iban a dar? Esta situación del CICOT, yo creo que ninguno de nosotros la vio venir de esta forma. O sea que no necesariamente, insisto, no necesariamente que las personas hayan votado por él, es que avalan la forma de que se están realizando las deportaciones y no, y entre el análisis de muchas personas, eh, votaron por Trump porque simplemente entre todas las propuestas pues eran quizás mejores que las de la otra candidata a la presidencia de los Estados Unidos, que quizás es la posición particular mía. Digo, yo realmente no, estaba creo que por España, para las elecciones, o sea, que no voté por nadie. Pero la realidad es que y el voto simbólico aquí por Trump o por la otra candidata, pues realmente todavía no en cuanto con el propósito. Pero a lo que esto que lo que voy es que sí era una propuesta de campaña, eh, pero el método, quizás no sé si todo el mundo está de acuerdo con el mismo. No sé, te fuiste de nuevo. Insisto en que no necesariamente el pueblo completo de Estados Unidos estaba de acuerdo con este tipo de deportaciones. Si no votaron por Trump por unos posiblemente asuntos económicos que quizás pesaban más, la política exterior económica que promovía Trump es quizás, pues, estoy de acuerdo, estoy 100% seguro que era 10 veces mejor que la otra propuesta. Y eso acarrea mucho voto también. No sé si Bueno, me entendieron en mi expresión, ¿verdad? Pero yo te entiendo tu impresión, pero difiero en que primero, por ejemplo, la de Cicó tú no la viste venir. Bueno, pero lo que no están mandando, no están mandando al Cicó a unas viejitas de no, Belice, no, ¿me oye, no, y entiendes? yo no estoy Están diciendo, enviando al Cicó a un grupo de misioneros indios de Perú, ¿me yo sigue? no Eso es lo que estoy están llevando claro, al y yo no Cicó. te estoy diciendo, y no te estoy diciendo que esté mal o que esté bien, lo que te estoy diciendo es que posiblemente la forma en que se está implementando no puedo entender, o no, se va a ser difícil de aceptar que todo el mundo está de acuerdo con ese tipo de política. Ciertamente hay muchas personas que estaban de acuerdo con las deportaciones, pero la metodología que se está utilizando, pues no sé si todo el mundo está de acuerdo simplemente porque haya votado por él. Pero yo en eso, yo creo que no estoy diciendo que la gente, ¿verdad? Para también dejar claro el récord, como dicen, no estoy diciendo que eso, pero eso sí fue el caballito de campaña de Trump. Y yo entiendo que fue ese, fue el atajar el problema de la inmigración. Fue uno de los problemas fuertes, como lo fue, por ejemplo, en Puerto Rico, para la alianza, el que se fuera Luma. Vamos, Luma sigue ahí. Vamos, no entremos en eso. Tendremos que trabajar con los apagones en el verano que se acerca, ¿verdad? Que van a ser 4 veces mayores a los que tuvimos en el verano pasado. Y por lo menos el único que dijo que iba a dejar la luma fue Pierluisi. Y fue el que cogió la pela. La cogió en la primaria, vamos. Todos lo sabemos. Pero lo que quiero decirte con esto, José, que esto no es sorpresa para nadie, como dice Francesca, como digo yo, y como has dicho tú mismo. Tú has aceptado esto como una realidad, o sea, esto no es sorpresa para nadie. Pero quería analizar contigo también un caso que resolvió la Corte Suprema la semana pasada, y es el que tiene que ver con las armas fantasmas. No sé si viste lo que es eso, pero el miércoles de la semana pasada, la Corte Suprema
un caso que llegó y se resolvió 7-2, confirmó al Tribunal de Apelaciones en términos de confirmar las regulaciones federales del gobierno de Biden que tiene que ver con las armas fantasmas. Estos son unos kits que venden por correo, que le venden a usted por correo, para que usted de manera casera construya su arma de una manera irrastreable. Eh, es un arma de fuego tal cual, yo no veo ninguna diferencia con esas que José se lleva un cargamento como de 10 los fines de semana para ir al club de tiro, así en una especie de Rambo. Que José, esa es la cajita. Y si ustedes ven ahí, antes de que pase esa, ahí tú ves con todas las piezas que usted va montando, el kit, las cositas que necesita. Esa es una pistola P10 BB Pistol de la marca Crossman, este, y que pertenece a una compañía que se llama Copperhead, esa es la marca registrada. Y mira eso, Anaísa, si puedes pasarnos la próxima, miren ahí, esa es la caja, esa es la Phantom que ustedes ven, ese es el Phantom Firearm de las que habla. Esto, lo que la Corte Suprema, mira eso ahí, eso usted la monta en su casa, usted la busca y la monta en su casa. Si puedes pasar la otra, Anaísa, para que vean cómo queda montadita ella. Con una pistola normal. Este, Esa misma que está, esa que está ahí. Ahí usted la tiene cuando usted la monta en su casa, ¿ok? Y esa pistola es semiautomática. Es pistola, obviamente. Este, y eso se la venden a usted sin verificación de récord previo, sin verificación de nada, sin pedirle su licencia de conducir, sin un ID ni nada. Es como pedir los libros que yo pido de John Grisham, que son inofensivos, pues usted puede pedir eso, que ¿verdad? Yo con eso siguen siendo, eso en mi mano probablemente sea bastante peligroso, porque, vamos, no estoy entrenado para eso. Ya se me olvidó cuando era fiscal, nos llevaban una vez al año y no era mucho lo que hacían por nosotros. Así que, José, ¿qué me dices de eso? Ahora no, eso se tiene que registrar, tienen que de alguna manera verificar el récord penal de la persona y también la identidad para entonces poder, y hay que ponerle un número de serie. Pero eso se vendía tal cual. ¿Qué tú me dices? Yo creo que está más que bien decidido esa opinión del Tribunal Supremo, a pesar de esto. Yo siempre he establecido que yo creo en la segunda enmienda, pero no creo que todo el mundo esté capacitado para andar con armas de fuego. Entonces, estar mandándolas por correo, está lo que es las armas fantasma, está lo que es el 3D printing de armas, que es otra situación sumamente compleja, complicada, riesgosa. O sea, cualquier persona entonces puede eh, imprimir su arma de fuego en su casa. O sea, no tiene forma de registrarla. Entonces, eh, Y la ley no exigía, si tú comprabas esa, la ley decía, esa tú no la tienes que registrar, no te preocupes por eso. ¿por qué no? Compra, usted la puede montar en su casa, Mm, la segunda enmienda lo protege, ese era el razonamiento, hermano. La segunda enmienda lo protege, bregue con ella, téngala, y usted la monta, y yo no veo eso nada distinto a lo que he visto por ahí, ¿me entiendes? Lo que pasa es, mira, hace un tiempo atrás yo tuve un caso en que el rifle no tenía marca, no tenía número de serie, era lo que se conoce de 3D printing, fue impreso en una máquina 3D, era en polímero completo, excepto evidentemente el cañón, pero todo lo demás era polímero completo, inclusive, eh, ¿verdad? Hay unos acápites de la ley de armas que proveen a los fiscales para, para limitar el acceso a esas armas o radicar delitos con penas más graves. Eso es, hay fiscal que ha salido la ley de armas, hay muchos fiscales que todavía no han salido la ley de armas, pero viene. Sí, pero Eh, se preguntan y si no se ponen intrépidos, pero te sigo escuchando. pero la realidad de todo esto, Sánchez, es que
no hay rastreo ninguno, no se sabe de dónde sale el arma, no hay número de serie. Eh, Mi preocupación, por ejemplo, con los cañones, no hay forma de machar plomos entonces Con nada. con el arma. O sea, Ujú. trae unas dificultades grandes y yo creo que está, insisto, creo no, estoy seguro que está bien decidido. Evidentemente, había muchas entidades, los mismos que las compañías grandes de armas de fuego, estaban en contra de esto. Estaban en contra de esto. Esto es o sea, rayaba en lo absurdo en que piecita a piecita te podía enviar las armas a tu casa y nadie sabía qué era lo que tú tenías y lo que estabas montando y con qué propósito, ¿verdad? Porque ¿cuál es el propósito de tener un arma que no esté que no sea rastreable? Mira, Que José, alguien me lo explique. José, y con esto dejo a Francesca, pero fíjate una cosa. En el 2017, yo no sé desde cuándo estábamos trabajando con la fabricación de estas armas, porque te digo que esto yo me enteré hoy y tuve que ir a buscar qué era. Y me pareció increíble. Bueno, yo lo ignoraba totalmente. Y tú sabes que yo no soy experto en armas, pero fui fiscal muchos años y radiqué y procesé muchos casos de armas. Y yo no sé de armas en términos de tirarlas, pero las conozco. Entonces, esto no lo conocía. En el 2017, José, se registraron en escenas de muerte 1.600 escenas con este tipo de armas. En el 2017, 4 años después, que estamos hablando 2021, 2022, habían ya 19.000 escenas criminosas con este tipo de armas. Y el problema es, como tú dices, ¿cómo obtengo un match si no hay una registración, si no tengo un número de serie, si no tengo nada? Pues obviamente era una forma tremenda, bu- buena para matar, vamos, buena para matar, para alejarte de que puedan probar un caso contra ti más allá de razonable, ¿verdad? Este, pero fíjate una cosa, ¿cómo tú comparas eso? Que también me enteré de eso hoy, que no sabía que el año pasado, estamos hablando del 2024, este mismo tribunal que tenemos hoy anuló, o sea, la prohibición de los boom stocks, que son unos dispositivos que convierten los rifles semiautomáticos en armas que pueden disparar cientos de balas por minuto. No sé si tú sabías de ese caso, pero también eso ocurrió el año pasado. Este, ¿Estás ahí, José? No, bueno, pues Francesca, ¿qué nos dices Estoy de aquí, ah, estoy aquí, es, estoy aquí, estoy aquí. eso de los boom stocks que te dije que tampoco lo sabía? eh, que estaba prohibido que tú conviertas un rifle automático en automático y la ley se declaró inconstitucional, o sea, que violaba la segunda enmienda. Claro, obviamente los estados son más restrictivos y Puerto Rico es dentro de los estados restrictivos de las armas y liberales Bueno, en términos en cuanto al aborto, porque aquí somos al revés de todo. Pero vamos, eh, eso te dejo la, con para entonces recoger la opinión de Francesca. la realidad es que este asunto de las armas automáticas sí, se está haciendo muy fácil, inclusive en ocasiones lo puedes ver hasta, lo veías hasta en YouTube. Lo que pasa es que YouTube, entre unas regulaciones y, y Sí, sí. ciertamente los están borrando ese tipo de videos o los banean y quien los sube no le permiten después subir más videos y demás, pero en YouTube tú podías ver cómo podías convertir un arma en un arma automática, como si fuera poco, ¿verdad? Como, eh, para cometer el crimen, ¿verdad? Porque es que en Puerto Rico, ¿verdad? Armas automáticas, creo No, que disparé, yo no le encuentro el pero no issue lo que no sea encuentro. usted desaparecer, asegurarse de que va a desaparecer a su tarjeta de la faz de la tierra cuando se la descargue. Yo estoy claro en cuanto a eso, estamos claros. Y aquí en Puerto Rico, evidentemente, por ejemplo, porque los rifles son más controlables, yo pues, tuve que disparar en North Carolina. Los rifles, evidentemente, son más controlables, pero cuando estamos hablando de pistolas cortas, con armas cortas, que se convierten en automáticas,
o que las convierten en automáticas, la realidad es que son casi incontrolables. Por eso es que estamos viendo tantas escenas en los que le disparan a una persona y hieren a tres o a cuatro, porque realmente es casi incontrolable. Yo realmente en las armas automáticas no le veo mucho, no le veo fondo, no le veo propósito alguno. Obviamente a mí me gusta el deporte y hay deporte alguno. Sí, ahí no hay deporte, ahí no hay deporte. Francesca, ¿qué tú nos dices en términos de esa decisión? Eh, Obviamente, me parece que está bien tomada. Claro. Creo que tú también, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Bueno, sin duda, particularmente cuando estamos en Estados Unidos de manera particular, a cada rato hay un ataque por allí, indiscriminado. Ahora el asunto se va a circunscribir, ¿verdad? A no la eliminación del kit, pero hay que verificar lo que son los antecedentes penales de las personas y un número de serie para, como dicen ustedes, poder machar una escena con un arma de fuego, porque evidentemente no es que no, usted tenga un arma de fuego, pero ¿qué propósito tiene el que usted tenga un arma de fuego en su casa que mandó a pedir por correo y que nadie la puede rastrear? Pues evidentemente eso no puede prestarse para demasiadas cosas buenas. Debería eso ponerle un freno, o por lo menos darle un poco de forma a ese asunto que ya sabemos que se está dando, que yo tampoco sabía que ese asunto estaba pasando hasta ahorita, que de hecho vi la foto sin ninguna explicación y no entendí. Sí, cuando ahora viste, yo sé, pero ¿y qué rayo es eso? Porque nunca lo había visto, la verdad, ni como fiscal, nunca había visto nada, no había visto eso, hasta que lo busqué, interesantísimo, y la decisión me parece que Así es. más que bien tomada, me parece que era necesaria, y me parece que hace mucho bien, porque la interpretación que estaban dando las compañías de armas sobre eso, sobre esos kits, me parece que era una tergiversación monstruosa de la segunda enmienda. Eso es lo que me parece a mí. Este, y yo creo que las armas, todo el mundo tenerlas, no tengo ningún problema con eso, y que debe ser lo más liberal la legislación. Todavía yo encuentro la legislación nuestra demasiado conservadora. Yo creo que cualquier persona mayor de 18 años sin antecedentes penales es suficiente para aportarla. Eso es lo que yo pienso. José me trajo una preocupación en el fin de semana que yo te la comparto con él. Este, y es sobre las cosas, lo que está dándose con los casos de violencia doméstica. Y si quieres entrar en eso, José, Francesca, si te quieres quedar con nosotros bien, si te quieres excusar, yo sé que tienes Vamos, anhelo, pero vamos, para, vamos. para, para que José nos hable un ratito de esto, porque me parece importante lo que me trajo, que lo hablamos, que lo hablamos el domingo, y me parece que está en lo correcto lo que está pasando. Es cada vez más alarmante lo que está ocurriendo con los jueces en los casos de ley 54 y en los tribunales. Ya es espantoso. Es un estado de terror. La asada, yo tuve un caso en que salía que mi cliente tenía un cuchillo que apenas, una cuchilla que apenas se podía describir, que trató de cortar a una dama, lo cual era jurídicamente imposible que hubiese tratado, si hubiese querido intención alguna de cortarla, pues la hubiese cortado, pues estaba al lado de él, y ella no se esquivó de ninguna forma, y ella saca un arma de fuego y le hace 9 detonaciones a, a él entre las piernas, al vehículo donde él se encontraba, detonaciones a la altura de la cabeza en el vehículo, y le erradicaron cargos a él. Entonces, el fiscalía pues justificó entonces la acción de ella, 9 detonaciones. La realidad es que yo todavía no entiendo cuando aquí se habla que hay personas que tienen un pensamiento que si hay más de 3 detonaciones ya dejó de ser legítima defensa. Y entonces ella hizo 9 detonaciones y fiscalía validó su acción. La realidad es que hay otro caso, tuve otro caso, eso fue el lunes pasado, razón por la cual tuve que abandonar el programa. Tuve otro caso el martes, en el que la dama era sumamente blanca, de tez sumamente blanca, dice, alega que mi representado le dio
una bofetada en la cara y no tenía marca ninguna, no había inflamación ninguna, que esa bofetada que le dio en la cara fue tan fuerte que la tiró al piso. Y entonces mi representado tenía un hematoma sobre el ojo izquierdo, la parte superior del ojo izquierdo. Pero el hematoma que tenía mi representado se lo hizo porque se cayó en la carretera. Cuando iba corriendo hacia la dama, pues se cayó en la carretera y se hizo el hematoma sobre el ojo izquierdo. Y hay cosas que rayan en lo absurdo. Entonces, tenemos a Y la fiscales fiscalía validando valida acciones. eso. El Departamento de Justicia valida eso. O sea, continúa, José. Y entonces te encuentras con un juez asustado en Regla 6 y determina causa. Gracias a Dios, en el caso del que le hicieron las 9 detonaciones, no era una jueza asustada, fue una jueza que examinó la prueba y tuvo una determinación de no causa. Pero entonces estamos en el pasar la papa caliente. La policía investiga sus casos, se lo lleva a la fiscalía y la fiscalía dice, "Ay, yo no me atrevo a no radicar o a radicarle a ella". Y entonces lo envían para que el juez tome la decisión. Entonces el juez asustado pues no se atreve a tomar una decisión y toma una determinación de causa para que otro resuelva el caso. Lo más interesante en ese caso de armas es que Fiscalía está evaluando, está insistiendo a la policía que tienen que devolverle el arma a esa persona, a quien debieron haberle erradicado una tentativa de asesinato. 9 detonaciones por una cuchilla que no se encontró, que no se pudo describir de forma correcta. Y la fiscal, 9 detonaciones. Yo quiero estar en un caso en que mi cliente sea el que realice las 9 detonaciones, entonces me digan, no, eso es tentativa de asesinato. Es tentativa de No hay asesinato. forma, no hay forma que sea una legítima defensa. Pero en este acto, la ley 54 tiene que ser solamente para favorecer a un grupo de personas. No puede haber leyes simplemente ser un grupo de personas. Pero yo creo que eso era derecho 101, pero me estoy dando cuenta que hay personas que pueden llamar letrados, los abogados lo que hacen es responder a políticas públicas y Absurda. a presiones públicas. Porque eso es absurdo. Eso no Sí, responde a sí, ninguna sí. política pública. Eso es una interpretación absurda de la política pública. ¿Me sigue, José? Pero están resolviendo más a presiones públicas que la misma política pública. Mira, la semana pasada, José, esa misma línea que tú me traes, este, sábado arrestan a mi cliente y domingo radican los cargos en contra de mi cliente. Ah, Mi cliente, el viernes entra a un dispositivo abandonado por la supuesta víctima, la víctima es mi cliente, vamos. Este, y es como cuando uno cambia de teléfono, esto que yo tengo aquí, por ejemplo, que cada 2 o 3 años tengo un teléfono nuevo y el viejo lo tiro en una gaveta y deben haber en mi gaveta, algunas de las gavetas del cuarto, pues, 7, 8 teléfonos, ¿verdad? Y los que he votado, porque desde que se inventaron los celulares he tenido celulares. Entonces, mi cliente encuentra un dispositivo viejo de su antigua esposa, que fue su esposa hasta hace muy poco tiempo, hace unos meses atrás, que se habían divorciado y él no sabía ni entendía el por qué ella se divorciaba. Cuando entra al dispositivo se encuentra con la sorpresa de que había un email falso creado donde la dama coleccionaba eh, fotos y conversaciones con amantes, por lo menos hay 2 amantes allí. Entiendo que hay más, estoy todavía leyendo sobre eso porque tengo la vista preliminar el viernes. Entonces, guarda conversaciones y fotos teniendo relaciones sexuales íntimas y you name it en términos de cómo posa y de lo que hace y de lo que exhibe ahí, de mal gusto, vamos, no son cosas de damas, eso usted no pensaría jamás que una. Entonces, mi cliente al ver eso reenvía en un email creado por ella, en unas fotos capturadas por ella, en unas conversaciones guardadas por ella, en ese email le da forward para él y para ella, con el propósito de dejarles saber
que ahora sí sabía porque se había divorciado, y lo que dice es, wow, Dios te bendiga. Es todo. La fiscalía, eso durante un periodo de más o menos 10 años, no sé, Francesca, Itza, en un periodo de 10 años, o sea que la muchacha estuvo tiempo ocupada en esos menesteres. Este, y el delito de adulterio en Puerto Rico, que todavía existe y existe en múltiples estados de la nación americana, le aplican la teoría cognoscitiva del daño. Y ese delito prescribe cuando la víctima del adulterio se da cuenta de que estaban cometiendo en su contra adulterio. Eh, y entonces mi cliente descubre eso, se lo reenvían y le radican un 3.1 a mi cliente. Cuando lo que demuestra es que ya llevaba de un periodo de tiempo A un periodo de tiempo X o Z adulterando, este, José, y le radicaron al mío. ¿Qué tú crees? Eso es, olvídate del adulterio, que yo creo que aquí no se ha radicado un caso de eso en Pero lo tiene muchísimos años. probado, Pero está, no, lo pero tiene. O mira sea, esta situación, pero mira esta situación. Eso no es maltrato psicológico el que ella cometió en su contra. pues imagínate, ver, es una cosa Porque así. para, porque, porque para mí eso es más severo que le digan una mala palabra. No, y es que no le dijo la El palabra, le dijo daño. Dios te bendiga, le dijo Dios te bendiga. No, no, ¿Qué te no, crees? pero que te digo que para mí es más severo ese maltrato emocional que ocurre a consecuencia de los actos de ella que cualquier mala palabra que se pueda decir que se radica todos los días. Entonces, ¿qué se trata de vindicar? El valor de ella como dama. Eso es lo que trata de vindicar en la erradicación de cargos. Que ella se sintió humillada porque él le envió las fotos de ella, Que ella misma se que tomó, ella misma guardó, que ella misma eh, guardó. retuvo, escondió y demás. O es que ahora simplemente le da vergüenza los actos que ella cometió y entonces por eso se sintió humillada. Es interesante. Yo te pido que me remitas la grabación, el audio de esa Sí, vista, sí. porque yo quiero saber qué es lo que ella trataba de vindicar con esa querella, cuál es el daño que se le causó a ella. ¿No? Y tú sabes que el ciudadano puede decir el disparate que sea, pero ¿qué vieron las autoridades que le dieron para adelante a eso? Y el juez que determina causa, que de verdad yo me quedé sorprendido ante una cosa como esa. Este, una cosa frustrante, porque Pero, evidentemente la comisión de delito no la hay, no hay forma. O sea, usted le podrá desagradar algo que yo hago. Este, si usted, qué sé yo, si alguien no es delito que usted queme la bandera americana. A mí eso me molesta mucho. Y si lo hacen al frente mío, probablemente agreda a la persona que la queme frente a mí. Este, y habrá otro que le moleste que yo, o que una persona, vamos, pues yo no trabajo así, y eso no son mis niveles pero qué sé yo, que un estadista furibundo escupa una estatua de Albizu, pues, me parece que también deben darle un bofetón. Pero en este caso como este, o sea, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que el Estado pretende vindicar? ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño psicológico? Precisamente con material que produce la misma persona que ahora se ofende por recibir el material que produjo. O sea, es una cosa que es de loco y estamos llegando con esto de la violencia doméstica a unos niveles que vamos de interpretación jurídica, ¿cómo decimos? Bastante, ¿cómo yo la bautizaría, José? Pero eh, por no decir, ¿verdad? Lo que debo decir, es intrépido, unos niveles no plausibles, de verdad, de o sea, interpretación jurídica, que yo lo que no, pasa es no que, lo entiendo, que de verdad. pasa es que para mí no puede ser penalizado de igual forma, eh,
una agresión física con una agresión verbal o con un maltrato Claro. emocional. Eh, y entonces, qué mensaje equívoco estás llevando? Ujú. La penalidad es la misma si usted le dice boba a su pareja eh, que si la agrede. En la tarde de hoy radicaron un caso de ley 54 en Ponce en el que le radicaron a un cliente ley 54 porque dijo, después que la dama le dice que él da vergüenza, él le dijo vete al carajo. Y entonces el juez quería poner 2 años de orden de protección porque él le dijo a la dama vete al carajo. Después que ella le dijo que él daba vergüenza. Porque da vergüenza es el sistema judicial que valida esas acciones, esa erradicación de cargos del Ministerio Público. Eso sí da vergüenza. Francesca, si estás Usted, ahí, este, te escuchamos, pero no la veo, no la veo. Nada, eso es lo que hablamos de eso ayer y la verdad es que no puedo entender. Me quedo sin palabras ante estas cosas pues que mira, están ocurriendo. Ajá, José. esa persona, porque después que la dama le dijo que él daba vergüenza y él le dijo vete al carajo, pues ese caballero hoy con toda probabilidad duerme en, en las cucharas porque no tiene la distancia para perder su trabajo. No estamos hablando de una persona joven, una persona que tiene 50 y pico de años, que, eh, ¿verdad? Ciertamente cuando uno va avanzando en edad, la posibilidad de encontrar trabajo muchas veces se dificulta. Que nunca había tenido cargos criminales en su contra, que no fuese un momento dado, le erradicaron una embriaguez, pero no había tenido, tenía su récord limpio. Pero ahora, por haber dicho vete al carajo después que le dicen a él que él da vergüenza, pues eh, toda su vida se va por el chorro, pierde su trabajo y, vaya, y lo que se expone en los cargos criminales que está expuesto, evidentemente. Más eh, la, la vergüenza pública, porque inmediatamente le suben su foto, su fichaje a las redes sociales y entonces como no se habla de las especificaciones del caso, lo que dicen que una persona que le erradicaron cargos en contra de violencia doméstica, mancha toda su reputación sin apenas haberse podido defender. Pero ese es el Puerto Rico que estamos viviendo y las situaciones que estamos viviendo. Vuelvo y digo, hay casos y hay casos. Yo no, hay agresiones físicas que yo no las puedo, que no se pueden tapar. Hay personas que son posesivas, compulsivas y demás, pero cuando estamos hablando de actos aislados de esta forma, eh, yo Es espero, fuerte, es yo fuerte. espero, yo espero que los jueces, que los fiscales que se tienen que sentar a validar este tipo de actos que no caben en el derecho, que no caben en la razón, no tengan familiares que pasen por lo mismo que ellos están acusando a otras personas. Así es, completamente de acuerdo, hermano. Nada, así que agradecemos a los que nos sintonizaron hoy. Espero que haya gustado el programa y que nos sigan el próximo lunes nuevamente este programa. Compártanlo, denle like, compártanlo, este, y sigan llegando, sigan viniendo para acá y escuchándonos todas las semanas para reflexionar sobre los temas legales de la semana, y temas políticos que impactan el aspecto legal, jurídico, que es lo que hacemos, que es lo que hacemos aquí.